Es interesante, es un poco como un juego. Al final, desarrollar juegos es estar buscando manejar tus recursos de la forma más óptima y esperar que salga algo interesante o que valga la pena. Muchos de los errores al principio es quiero hacer un juego enorme, quiero hacer un Halo, quiero hacer un Gears of War, quiero hacer un Age of Empires. Creo que mucho el enfoque que falla es justo ese de quiero hacer este proyecto en específico y más bien debería ser un enfoque de quiero hacer juegos en general. ¿No? Entonces voy a aprender todo sobre lo que es hacer esos juegos y luego ya voy a buscar un proyecto que valga la pena hacer. Haz tu animación cheap, short, funny, ¿no? Chiquito, gracioso y barato. Pues de todos los juegos que tú hagas o de todos los desarrollos que tú tengas atrás, saques como esos pequeños pedacitos y crees un producto cada vez más enriquecedor y más fortalecido. Los principales retos de emprendimiento en México radican en la adquisición de, sí, capital económico, que pues, insisto, sin dinero pues, no podemos contratar, pero necesitamos conseguir capital tecnológico, tecnología de punta, la mejor licencia, el software que se necesita para desarrollar esto y el capital humano, que creo de todos los tres es como el más importante. Hacer videojuegos se puede hacer solo, pero también muchas veces es un trabajo colectivo. Cuando estás trabajando con un equipo, pues tienes que aprender muchas cosas, tienes que aprender a trabajar entre todos. Entonces, haz este juego pequeño, aprende a trabajar con este equipo. Ya que sepas trabajar con este equipo, ok, ya puedes ver cuáles son tus limitantes como equipo, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que pueden empujar. Todos coincidimos con la misma visión y si sí, es muy padre, y si no, ¿cuál es la visión que se empuja, no? Yo soy de la creencia de que un equipo diverso va a crear narrativas más ricas y más enriquecedoras y van a empezar a crear historias que van a tener una representatividad para otros sectores o otras poblaciones que a lo mejor alguien que nunca se sintió representado en un juego se va a sentir representado. Todo el mundo tenemos igual influencias de distintas cosas, también hace más enriquecedor como que cada uno tenga un background diferente. O sea, hay algunas personas que son lead developers y que se encargan de hacer los fierros para que luego un lead artist establezca toda una línea, una visión artística. Hay un game designer, que es alguien que hace más una función pedagógica, de cómo se establecen las reglas de sistemas y de cómo interactúa una persona con respecto a un sistema. Y como estos, puede haber una segunda versión donde el game designer es el director de arte y que dentro de eso también es el productor. Pues realmente más bien es como cada día se establecen nuevos órdenes según el proyecto. Justo tener un equipo de trabajo que crea en su desarrollo, que crea en su capacidad, que crea en todas estas oportunidades y que se potencialice en un equipo multidisciplinario son los principales retos a los que un emprendedor se tiene que enfrentar cotidianamente. Y la parte de desarrollo es la más cara de todas. Es difícil llegar a mantener una empresa de juegos por una simple y sencilla razón. El juego se produce como empresa porque tienes muchas áreas, muchas personas que están colaborando para hacer un producto. Pero se vende como arte. Considero que los videojuegos son un lenguaje abstracto e interactivo. En ese aspecto que, si yo tengo la capacidad en un espacio virtual, poder trascender directamente sobre el estado del mundo virtual en el que estamos jugando y ver las causalidades y efectos que tienen estas oportunidades de mi propia volición es completamente rico y tiene posibilidades infinitas. Hay un error que creo que constantemente se comete en el juego tratando de hacer algo artístico, que es concentrarse mucho en el arte o en el guión, cuando lo importante o lo que tiene el juego es la interactividad, es el gameplay. La obra de arte
puede viajar a través de la interactividad. El tener decisión desde el espectador para generar una experiencia a partir de un sistema es algo que los videojuegos tienen, igual que las artes vivas. Pues bueno, esa causalidad de efecto es brillante y se siente tan rico con obras de 3D puzzle platformers que lo hacen muy bien y se siente esa sinestesia directa en la realidad virtual para generar la suspensión de la incredulidad, la presencia o lo que le llaman la inmersión. La sujeta completa absorción de la tarea de estar brincando y siendo un genocida en un reino champiñón, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué haciendo un juego? Porque estás pasando por todo el proceso completo. Decir juego es la mecánica de juego, el arte, la música, el testing, los menús, que le vayas implementando eso. Porque vas entendiendo todo el proceso y vas afinando tus habilidades para llegar al juego grande. Pues mucha gente empieza obviamente quizás por la parte más técnica, porque pues sí, a diferencia de otros medios, como que sí tiene un mínimo como de conocimiento técnico que tienes que tener. Y se podría, supongo, que describir muy puntualmente, ¿no? Game design son como el set de reglas que estableces sobre cómo se va a comportar un juego y cómo va a interactuar el usuario con él. Mucha gente trabaja al principio con un Game Design Document que te dice las reglas del juego, paso por paso. Ahí se describen todas las reglas, cuáles son los pasos que van a pasar, cuántos niveles van a hacer, las proyecciones de lo que uno busca. Y a mí nunca me ha funcionado mucho eso. En mi caso me sirve mucho más una referencia visual y estar trabajando para llegar a eso. Porque tal vez, a veces no soy tan bueno haciendo arte, pero sí tengo un buen ojo como para decir, sé que esto está mal, ¿no? Entonces puedo iterar sobre lo que estoy haciendo hasta que se sienta bien o hasta que se vea más o menos igual que el concept art. Puedo agarrar y hacer una ilustración o hacer un dibujo, o hacer un esquema rápido, que con el tiempo ha sido un poco así. Antes, para presentar un juego o presentar mis ideas con el equipo o con la gente, hago lo que le llamo como un screenshot de concepto, el cual es como una imagen donde cómo yo veo una pantalla del juego. Haces un flujo de las pantallas, un flujo de cómo quieres que se vea el juego, y más que un concept art, porque cuando trabajas en juegos también escuchas mucho hablar de concept art. Cómo se va a ver el mundo estéticamente y cuál es cómo ver el universo que estás creando. Si empiezas tu juego y se está moviendo tu personaje en la pantalla y no es divertido moverlo, entonces ya fallaste un poco con lo que estás intentando hacer. Entonces eso es lo que intentamos como al principio, que el movimiento sea divertido y que todo lo demás vaya como construyéndose encima de eso. Siempre intentamos como que los juegos se sientan bien, se llama game feel, como siempre dar un feedback correcto al usuario de lo que está haciendo y que también esa interacción que hacen con el juego se sienta bien, que sea divertida, porque al final de cuentas es lo que siempre intentamos hacer, que el juego sea divertido. La diversión lo entiendo yo personalmente desde el aspecto de diverger. Diversión, diverger, como que se parecen. Diverger es tener la oportunidad de llevar a cabo una experiencia completamente ajena a tu cotidianidad. Y otra de las recompensas que también me gustaría platicar es como la parte de la socialización, que justo radica en 3 factores. El aspecto competitivo. El ser humano instintivamente siempre le encanta competir. En una cuestión en donde 2 agentes que tienen las mismas habilidades y la misma dexteridad se enfrentan, son los duelos más exquisitos de todos. Pero también existe mucha oportunidad colaborativa en la que si muchas personas hacen sinergia y se comportan como un solo ente para prevalecer ante cierto acertijo de combate, lógico, matemático, de exploración del que sea, y todos prevalecen, esa recompensa de tu gremio es bastante rica y es hasta memorable. Y por último, la competencia, que es un híbrido entre las dos. Pero ¿qué pasa cuando ves algo y simplemente no sabes decir por qué está mal? Creo que una parte muy importante de la carrera de hacer cosas creativas es aprender a dar feedback y aprender a recibirlo, ¿no? Hasta que no lo vives y hasta que no te enfrentas a él, no vas a saber qué te está fallando o qué estás haciendo bien.
Creo que hoy en día, o sea, esa comunidad está creciendo, entonces cada vez va a ser un poco más fácil y cada vez va a haber más proyectos exitosos. O sea, cuando alguien llega, puede decirle como, pues nosotros tuvimos este problema, ¿por qué no tú te lo evitas haciendo tal cosa? Digo, es un poco cliché, pero la verdad es que en México sí hay gente muy creativa, ¿no? Gracias a eso hay muchos juegos que están ahorita siendo reconocidos y siendo vistos por gente como juegos mexicanos de calidad, entonces eso es algo que me enorgullece bastante. A final de cuentas creo que es divertido hacerlos y cuando alguien te entiende a través de un videojuego es increíble. O sea, cuando ves a alguien que está jugando algo que tú hiciste y agarró la onda de por qué lo hiciste y las decisiones que hiciste al hacer el juego, es algo que se siente muy bien y que no he encontrado esa satisfacción en otros lados. Pues, Listo. pues estamos. Sí.